Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones. El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tengan todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, muy buenos días. Reciban un saludo de parte de su pastor y amigo quien les habla, Jesús Medina, para bendecirlos hoy, como siempre, todos los días, con una palabra de bendición, una palabra que sale de la boca de Dios para bendecir. Así será su palabra, dice, será para bendecir. No volverá vacía, sino que traerá los frutos que Dios desea para la gloria de su nombre. Quiero saludar a todos los pastores, amigos, compañeros de ministerio en esta hora de la mañana que nos escuchan en todas partes, en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta, en la costa, en Cartagena. Nos reportan también sintonía desde Medellín, Colombia. Saludo al pastor Abelardo Acosta y a toda su familia. Saludo a todos los pastores en Cali, al pastor Alejandro Manzano, también en el Cauca, al pastor William Jiménez. Saludo a los pastores aquí en Bogotá, hombres, mujeres, que el tiempo me faltaría para saludarlos, para nombrarlos a todos. Pero el Señor sabe que ahí están escuchando la palabra, siendo de bendición en todo el lugar donde Dios nos ha puesto. Hermano, hoy quiero darles una palabra maravillosa, como siempre un rema del Espíritu que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes, y la palabra para hoy está en Job capítulo 9, versículo 10. Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí él pasa delante de mí y yo no lo veo, y pasa de largo y no lo percibo. Dios es el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. No se pueden contar. Dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Hermanos amados, y de eso quiero hablarles. Quiero hablarles de ese Dios grande que hace cosas grandes, que a veces nosotros no logramos comprenderlas, ni las vamos a comprender.
El tema para hoy es: Dios hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Y el versículo, como ya lo dije, está en Job 9:10. Quiero hablarles, hermano, a su corazón, manifestarles que la voluntad de Dios es que sigamos adelante, que nunca debemos desmayar. Aunque veamos el túnel sin salida, aunque no veamos la luz al final del túnel, aunque la noche haya sido larga y aunque las pruebas hayan sido bastante duras y difíciles, no importa. La palabra del Señor dice que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días, hermano. No es que ayer estuvo y hoy no, o que mañana no va a estar. No, el Señor dijo todos los días, mientras el sol alumbre, mientras haya mañanas en las cuales tenemos que levantarnos, Él está ahí con nosotros. Antes que nosotros nos levantemos, ya Él está levantado. Ya el Señor está para ayudarnos, para fortalecernos en todas nuestras dificultades. Así que ánimo, fuerza. Aunque a veces oramos y no vemos respuesta, no importa, hermano. No hay oración que Dios no escuche. Sus oídos no se han cerrado para no oír. Sus ojos no se han cerrado para no ver. Y sus manos no se han acortado para no bendecir. Él está ahí. Y el tema para hoy tiene que ver, hermano, con que a veces nosotros nos centramos en cosas pequeñas y tenemos una mente de miseria, de ruina, de pobreza y de maldición. Y nos han metido unas enseñanzas, doctrinas de hombres y mandamientos de hombres que no nos dejan ver el verdadero Dios y la verdadera obra que Dios hace en nosotros. De eso se trata este tema y quiero que ustedes piensen, mediten en la palabra de Dios. Todo lo que yo hablo, lo que yo digo, lo argumento bajo un símbolo de la palabra, bajo un texto de la palabra, bajo una versión de la palabra, un fundamento bíblico. Nada, absolutamente nada. Y tiene que ser contextual. Todo lo que la palabra del Señor dice tiene que ser contextual. Yo no puedo tomar textos aislados de aquí y de allá y formar una doctrina. No, hermano. Tiene que ser el contexto, tiene que estar amarrado al tema. Y cuando el Señor llamó a Abraham, en Génesis capítulo 12, el Señor llama a este hombre y el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y enalteceré tu nombre. Dios le está diciendo a Abraham: yo soy un Dios grande, y quiero hacer contigo cosas grandes. Yo soy un Dios grande, que tengo renombre, porque es el creador de los cielos y de la tierra. Los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. Alguien dijo: si se quiere conocer a un actor, a un dibujante, a un artista, la obra del artista está reflejada en ese cuadro. O sea, se conoce la mentalidad, se conoce la personalidad, la espiritualidad de un artista en su obra dibujada en el cuadro. Por eso esos cuadros tienen valor. Yo me preguntaba por qué esos cuadros son tan costosos. Los cuadros de Picasso, de Da Vinci, de estos pintores. ¿Cuál es el valor? Era, hermano, el valor que esculpían en sus cuadros. Era la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Ese cuadro quería decir algo, no era lo que uno miraba ahí, sino era lo que quería decir, el mensaje que quería dar. Y si alguien quiere conocer la mente de Dios, la espiritualidad, la santidad, la sabiduría, el conocimiento, la grandeza, mire el cuadro. El cuadro es la obra, lo que Él ha creado. Todo lo ha hecho con sabiduría. Ha puesto todo en el orden. El mar no se sale de su cauce, llega hasta cierto límite y se devuelve. Las olas vienen, golpean, pero se devuelven. Y uno mira que no hay nada que las detenga. Si pudieran salir, parece que estuviera como a nivel de la misma tierra.
pero dice que Dios le puso límites al mar y le dijo: hasta aquí llegarás y de ahí no pasarás. Es maravilloso cuando uno contempla la sabiduría de Dios, cuando uno mira el comportamiento del cuerpo del ser humano, cuando uno estudia la anatomía, cada órgano, cada parte del cuerpo, lo que hace. Uno dice: detrás de todo esto tiene que haber una mente muy sabia, muy inteligente. Cosas, hermano, maravillosas, cosas grandes. Cuando uno mira la creación, el cosmos, la creación de Dios, hermano, es algo tan grande. Y el sol gira, la luna gira, todo el cosmos se mueve, se desliza. Parece ser que aún las mismas galaxias se mueven también en relación a otras galaxias. Y uno mira la grandeza de Dios. Dicen los que estudian la astronomía que una estrella es 1.250.000 veces más grande que la Tierra, una sola estrella. Dicen ellos que el Sol es una estrella, que es la estrella que está más cerca a la Tierra. Y por eso vemos ese esplendor y esa grandeza. Pero si el Sol es una estrella y el Sol pertenece a esa galaxia, la Vía Láctea, hay 250.000 millones de estrellas, igual que el Sol. Eso es en una sola galaxia, pero hay miles de galaxias más grandes que la nuestra. Una galaxia es un cúmulo de estrellas. Y hay en la palabra de Dios, en Jod, está la acumulación de estrellas, está Orión, está las Pléyades, están, hermano, es tremendo. Si uno se pone a mirar desde aquí la grandeza de nuestro Padre, uno se queda asombrado, asombrado. Se sale de nuestra mente comprender la grandeza de Dios. Y dice la palabra que Dios, en Isaías, el profeta dice que Dios echa toda el agua de los mares, el agua de los ríos, de los caños y de los estanques. Dice que Dios podría echarlos, toda esa agua, en el hueco de su mano. Y que podía coger la tierra y con 3 dedos, dice, simplemente juntarla con 3 dedos, la tierra. Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, cuando uno se contempla ante ese creador, uno dice: Dios es un Dios grande. No grande físicamente, porque algunos no es físico. Dios es espíritu. Y no lo podemos medir con 1 metro, ni podemos decir Dios mide 1,50 o mide... No, hermano, no podemos medirlo. Dice: ¿a qué me compararéis? ¿A qué imagen me compondréis? Si los mismos cielos no lo pueden detener. Hermano, no es físicamente, es en su poder, en su grandeza, en su sabiduría. Dios es un Dios sabio de corazón. Y ese Dios tiene un corazón grande también. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del cosmos, no está hablando de la tierra. Cuando habla de ese mundo, habla de usted y habla de mí, de su creación, de sus criaturas preferidas. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y dice: ese Dios grande hace cosas grandes. Si hemos de conocer a Dios, hemos de conocerlo como un Dios grande que hace cosas grandes. Él le dijo a Abraham: yo haré de ti una nación grande. Él dijo que Él hace cosas grandes. Es el único Dios que se le ocurren hacer esas cosas. Dice: incomprensibles. No solamente son grandes, sino son incomprensibles, hermano. Para la mente humana es incomprensible, porque nosotros tenemos una mente finita, muy pequeña comparada con la mente de Dios. Incomprensible significa que usted nunca ni yo vamos a entender lo que Él hace. A veces nos enredamos, hermano, tratando de entender cómo Dios va a hacer para resolver su problema, para resolver su necesidad. ¿Cómo Dios va a hacer? Porque usted dice: yo no veo salida. Y es verdad, no hay salida. A veces estamos enmarañados en cosas que no vemos por dónde es. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer? Quedamos
allí, hermano, frustrados, incompetentes. Pero dice, Dios sabe obrar. Dios sabe obrar. Cuando el pueblo de Israel llegó al mar, Faraón venía detrás de ellos, persiguiéndolos con carros, con caballos, con armamento sofisticado. Era una potencia mundial. La primera potencia mundial fue Egipto. Y eran potentes ante un pueblo, hermano, con niños descalzos, con ancianos decrépitos, con gente que no sabía de pelea. Habían sido esclavos durante 430 años en Egipto. Ellos no tenían mentalidad ni para defenderse porque los golpeaban, los herían, los escupían. Y ellos no podían defenderse. Así que ellos no tenían una mentalidad de guerra, ni una mentalidad de pelea. Ese pueblo insignificante, esclavos, sin armas, no tenían absolutamente ni un arma, estaban inermes, no tenían cómo defenderse. Un pueblo con niños de brazos, con mujeres embarazadas, con hombres que habían sido esclavos y tenían mentalidad de esclavos. No tenían nada, hermano. Y Dios los saca de Egipto. Y Faraón los persigue. Y cuando ellos llegan entre la espada y la pared, como a veces estamos nosotros entre la espada y la pared, no sabemos si devolvernos o echar hacia adelante. No sabemos si correr o escondernos. Allí estaban ellos, hermano, con su corazón completamente quebrantado, temblorosos, asustados, porque es normal que venga el temor y el miedo ante estas cosas. A veces no sabemos qué hacer, como dijo Josafat, el rey de Israel. No sabemos qué hacer. Y allí están ellos, hermano, impotentes, impotentes. Delante el mar, baramío, que bramaba, el mar furioso, tempestuoso, ni conocían el mar. Y detrás, el ejército imponente de Faraón. ¿Y qué hace Dios allí, hermano? Cuando Moisés clama y le dice, Dios, no sabemos qué hacer. Nos van a acabar, nos van a destruir. Entonces a Dios se le ocurre hacer algo grande e incomprensible y maravilloso. Abre el mar. Les abre una autopista, una carretera por el medio del mar. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, avanza. Ahí está el mar abierto. Qué tremendo, hermano. Dios hace cosas grandes, incomprensibles. Han pasado muchos años, siglos, y la ciencia no ha podido aún con toda su sabiduría o sus conocimientos o sus tubos de ensayos saber y entender cómo fue que Dios abrió ese mar, cómo se abrió el mar creando dos capas de agua, una hacia el lado derecho, otra hacia el lado izquierdo, y se detuvo el mar, hermano, y se secó, y no hubo inundación ni hubo ningún fenómeno diferente, simplemente se quedó quieto el mar, se abrió y pasaron. Es maravilloso. No entendemos cómo también en Josué capítulo 10 versículo 13, cuando Josué peleaba contra los enemigos, dice que ya el sol estaba a punto de esconderse, la noche venía, y si la noche llegaba ellos iban a perder esa batalla. Y no sé cómo a Josué se le ocurre la magnífica idea de decirle al sol que se detenga y a la luna que se detenga. Y dice en Josué 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación, el pueblo de Israel, sus amados, se vengaron de sus enemigos. Y esto quedó escrito en el libro de Jacer. Parece que es un libro histórico. Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Él hace cosas grandes, maravillosas e incomprensibles. Ahora quiero decirles, hermanos, no se preocupe por cómo Dios va a obrar en su problema. No se preocupe cómo Dios va a pagar esa deuda, cómo usted va a salir de ese compromiso.
¿Cómo Dios se va a encargar de sus enemigos, de sus angustiadores, de los que lo persiguen, de los que quieren verlo destruido? No se preocupe por eso. Eso es parte. Los gigantes son responsabilidad de Dios, porque Dios sabe que nosotros no tenemos fuerza para pelear con un gigante. Josué no sabía qué hacer y se le ocurrió decirle al sol que se detuviera, hermano. Ahora, los mismos científicos y los de los telescopios y microscopios y los intelectuales y los aviondos dicen si fue la Tierra la que se detuvo, si fue el Sol el que se detuvo, si es la Tierra la que gira o es el Sol o ambos. No importa. Aquí lo importante, hermano, no es que usted entienda. Lo importante es que usted crea. El Señor le dijo a Marta y a María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No le dijo que si entendieres. No, tal vez no vamos a entender y hay cosas que no las vamos a entender. Yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde, toma agua cristalina, pero la leche es blanca. No entendemos, hermano, los procesos de Dios, pero nos tomamos la leche y nos hace bien, nos cae bien. Yo no me pongo a preguntar, ¿y cómo es que esta vaca negra dio esta leche blanca? Y si no lo entiendo, pues no me la tomo. No, hermano, hay cosas que tú no vas a entender y no estamos llamados a entender, estamos llamados a creer. A creer. Los que creemos en esos milagros, en esa ciencia maravillosa de Dios, son los que vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. 5 panes y 2 pescados. Según nuestras matemáticas, era la comida de una persona, de un muchacho. Un muchachito que estaba allí escuchando al Señor Jesús hablando esa tarde. Y el Señor dice, tienen que traer algo, tienen que poner algo aquí. Alguien tiene algo de comer. Siempre se necesita un elemento físico de inicio para que la gloria de Dios sea manifestada. Y un muchacho tenía 5 pancitos de cebada y 2 pescados. Era su comida, esa es la comida de una persona. El Señor dice, tráiganmela. En las manos del muchacho no iba a suceder el milagro. Fue cuando él pone esa ofrenda, digámoslo así, él la pone en las manos del maestro. Allí ocurrió el milagro. Cuando colocamos nuestra nada, nuestra poquedad, nuestra insuficiencia, nuestra limitación, la ponemos en las manos del maestro, allí ocurre el milagro, hermano. Y dice la palabra que alcanzó para darle de comer como a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Porque en la nación de Israel y en las culturas orientales, las mujeres y los niños no eran tenidos en cuenta, no eran censados. Pero supongamos que cada hombre hubiera llevado a su esposa y que cada hogar de estos tenía un hijo, entonces multiplíquelo por 3. Más de 15,000 personas comieron de 2 pescados y de 5 panecillos. Las matemáticas de nosotros no alcanzan, pero las matemáticas de Dios son diferentes. Así que usted no limite a Dios, ni lo meta en su mente, ni lo meta en su limitación. Dios hace cosas grandes, maravillosas e incomprensibles, sin número. Quiere decir que Dios no se le agotan los milagros, no se le agotan. Y en mi espíritu sentía la voz del Señor que me decía, yo soy Dios que no repito milagro. No, hermano, los milagros que Dios tiene para hacer son tan grandes, tan maravillosos, tan incomprensibles, pero no se agotan. Nunca hace nada igual, todo lo hace diferente. Yo escucho testimonios de hermanos que cuentan cosas que Dios hizo, que Dios les dijo, que Dios los llevó, pero yo digo, Señor, eso es lo de Él. Yo tengo que vivir mi propia experiencia. Dios no se agota. Lo que Dios hizo con alguien, tal vez no lo hará conmigo, lo hará de una manera diferente, porque Él no se agota. Sin número sus maravillas. Si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy contigo.
Si Dios abrió ese mar, lo volverá a abrir frente a ti. Después abrió el río Jordán ante Josué. Hermano, son grandes y maravillosas, incomprensibles y sin número las maravillas de Dios. Él puede volver a hacerlo de nuevo. Él dice en Isaías: he aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez volveré a abrir el desierto y ríos brotarán en el desierto. Aleluya. Y el Señor dice en su palabra que Él volverá a hacer las cosas. Hará que el desierto florezca. ¿Quién ha visto cosa semejante? ¿Quién ha visto que en un desierto brote un río? ¿Quién ha visto que en un desierto se convierta en un paraíso de flores? Hermano, Israel está en un desierto. En un desierto, 300 kilómetros. Y Dios ha hecho que esa nación florezca. Las mejores frutas, las mejores naranjas, las produce Israel. Las mejores flores con las cuales se fabrican los mejores perfumes en París son importadas desde Israel. ¿Cómo un desierto hace que broten naranjas, manzanas, uvas, que brote toda esa riqueza, hermano? Dios colocó a Israel en el ombligo de la tierra, y en ese punto, precisamente en esos 300 kilómetros, está el yacimiento de petróleo más grande del mundo. Tienen petróleo para sostener el mundo durante 700, 800 años más. ¿Quién lo hizo, hermano? Dios. Así que no dudes de que Dios te ha llamado para cosas grandes, pastor. No pienses con una mente pequeña, con una mente limitada, con una mente... No reduzcas, no limites a Dios. El límite es el cielo. Adelante, bendiciones. Levántese, levante su ánimo, levante su fe. El Señor le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no falte tu fe. En este tiempo, hermano, donde todo se ha eclipsado y donde todos están huyendo y donde todos están cerrando, tú abre esas puertas y créale a Dios que el Señor va a hacer cosas grandes en tu ciudad, en tu pueblo, en tu vereda. No importa cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Cosas grandes, incomprensibles, porque tú no entenderás cómo, y maravillosas sin número. Bendiciones, mis hermanos.